En Alemania se han originado compañías reconocidas con muchos años de historia, que sobreviven hasta nuestros días y forman parte de las más importantes del mundo. Su capacidad organizacional e innovación son innegables. No obstante, muchas tienen también la mancha en su historia de haberse apoyado en complicidad de lo que significó el Tercer Reich. Las empresas que se beneficiaron del régimen de Adolf Hitler no son pocas, y no fueron solo de origen alemán. Incluso gigantes norteamericanos sacaron partido de las ambiciones del Führer. En un recuento anterior exploramos el pasado nazi de 4 empresas emblemáticas a nivel mundial. Hoy, en modo enfoque, adicionamos un recuento de más familias y empresas multimillonarias de nuestros días, que cimentaron sus gigantes imperios en todo lo que representó el régimen de Adolf Hitler para la humanidad. Antes de comenzar, recuerda activar el modo enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. No cabe duda de que has visto este estadio alguna vez y su gigantesco logo. Sí, esta es la casa del Fútbol Club, Bayern Múnich. Pero ¿por qué este mítico estadio lleva este nombre? El logo le pertenece a la gigante alemana de seguros Allianz, quienes en 2005 desembolsaron una sustancial suma de dinero para que la casa del equipo de fútbol más importante de la Bundesliga lleve su firma hasta los próximos 30 años. Su poder adquisitivo es enorme, así como su historia. Tienen más de 100 años de éxito corporativo, aunque lamentablemente esos 100 años también fueron manchados por nexos con el Tercer Reich. Vayamos a sus inicios. El grupo Allianz nació en Múnich en 1890. En su historia, ha enfrentado la financiación de eventos muy importantes, como por ejemplo, en 1906 hizo frente a los pagos por el devastador terremoto en San Francisco, que resultó en la destrucción de 28.000 edificios y el deceso de miles de vidas humanas. Y solo 6 años después, tuvo que cubrir las pólizas de un enorme transatlántico naufragado que llevaba consigo a cientos de multimillonarios de la época, el famoso Titanic. Tras la culminación de la Gran Guerra y la debacle económica alemana, directivos de Allianz tuvieron acercamiento directo con el Partido Nacional Socialista. De por sí, Allianz se convirtió en una pieza clave en la maquinaria económica del régimen de Adolf Hitler. Kurt Schmidt, quien había sido nombrado CEO de Allianz en 1923, ascendió en 1933 al cargo de ministro de Economía del Tercer Reich, convirtiéndose así en uno de los pocos líderes empresariales en ocupar un cargo ministerial en el gobierno nazi. También está la participación de Allianz en la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, marcando un punto de inflexión en su relación con el régimen nazi. Durante esta noche de violencia organizada contra la población judía en Alemania y Austria, Allianz optó por indemnizar al Estado nazi por los daños causados a las propiedades de los judíos, en lugar de compensar directamente a las víctimas. La empresa se benefició enormemente de la política expansionista de Alemania, ya que aseguraba propiedades y activos tanto en el país como en los territorios ocupados. Su crecimiento durante este periodo fue notable. También respaldó los equipos y propiedades utilizados en los campos de concentración. Además, se ha documentado que la empresa utilizó mano de obra judía de manera forzada y esclava en sus instalaciones durante este periodo. Tras el fin de la guerra, en los juicios de Nuremberg, que se llevaron a cabo entre 1945 y 1946, para juzgar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, la compañía de seguros no fue directamente acusada, ni tuvo un papel destacado en los procesos judiciales. No obstante, su pasado no pudo ser ocultado. En 1993, Henning Schulte-Noel, director general de Allianz en ese momento, encargó a un grupo de historiadores la creación de un archivo de nombre Historia de la empresa, para investigar su participación durante la era nazi. Los resultados de esta investigación revelaron los vínculos de Allianz con el Tercer Reich. Es de reconocer que Allianz es de las pocas empresas que han hecho públicas un mea culpa de su pasado. La empresa lideró la creación de la Comisión Internacional sobre el Holocausto de Reclamaciones de Seguros y fundó la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro.
La historia nos lleva a una tradicional compañía familiar de pizzas y alimentos, aunque también cuentan con participación en la industria hotelera. Dr. Oetker es una empresa alemana de alimentos e industria con más de 26.000 empleados y ventas anuales de 10.900 millones de euros. Pese a que es una empresa con una gran trayectoria, su pasado oscuro concluye en que gran parte de su desarrollo ocurrió durante el Tercer Reich, y miembros destacados de la familia eran nazis convencidos. Rudolf August Oetker, el principal impulsor de Dr. Oetker, asumió el control del incipiente imperio en 1944, después de abandonar su entrenamiento para convertirse en oficial de las SS, debido a la muerte de su madre y su padrastro, en un bombardeo aliado. Su padrastro era un hombre de negocios muy cercano a los nazis, y clave en los suministros para los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa fue fundada en 1891 por el abuelo de Rudolf August, el Dr. August Oetker, un farmacéutico que empezó vendiendo levadura en polvo que no alteraba el sabor de los productos. Su único hijo, Rudolf, falleció en la Primera Guerra Mundial en 1916 mientras su esposa estaba embarazada, de Rudolf August. La madre de Rudolf, Ida Meyer, se casó 3 años después con Richard Kaselowski, amigo cercano de su difunto esposo, y junto a Louis Oetker, hermano del fundador de la empresa, se hicieron cargo del negocio familiar en 1921. Kaselowski y Oetker consiguieron expandir y diversificar la empresa, entrando en negocios como cosechadoras y producción de fosfatos. El negocio fluyó, y Kaselowski, el padrastro a cargo de la empresa, formaba parte del partido nazi y pertenecía al círculo de empresarios de élite cercanos al régimen, que aglutinó Heinrich Himmler, jefe de las SS e ideólogo del Holocausto. La compañía no mostró solo afinidad con el Tercer Reich, sino que se convirtió en un proveedor clave de provisiones para las tropas nazis. La empresa colaboró en la maquinaria de guerra germana, creando empresas conjuntas en el área de alimentos con las SS y la Wehrmacht. La investigación llevada a cabo por encargo de la última generación familiar también ha confirmado que la empresa Koch Adler, cuyo control mayoritario estaba entonces en manos de la familia, produjo proyectiles y piezas para ametralladoras MG-42, y que dotó a sus fábricas de trabajadores extranjeros esclavos durante la contienda. Su compañía química, Chemische Fabrik Budenheim, también utilizaba prisioneros de guerra. Tras la capitulación alemana, Rudolf August fue arrestado por las tropas británicas en 1945, pero absuelto y beneficiado como otros tantos empresarios del Tercer Reich. Tuvo una larga vida y lideró la empresa hasta 1981, cuando fue sucedido por su hijo mayor, August. A pesar de su implicación con el régimen, Rudolf August nunca discutió sus simpatías nazis con sus descendientes. Sin embargo, han sido ellos los que han querido clarificar su pasado, llegando a la aceptación de que su padre era un auténtico simpatizante del nazismo. Negocios, son negocios. Es lo que dirían los directivos de las gigantes automotrices estadounidenses cuando se beneficiaban del Tercer Reich, mientras su país enviaba compatriotas a la guerra. Aunque tal vez Henry Ford se apoyaba por convicción, no es desconocida la gran simpatía que tuvo el magnate con el Partido Nacional Socialista, tanto que se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Águila, distinción más alta para un extranjero, digno del partido nazi. Pero ¿qué tan involucradas estuvieron estas compañías? La relación de Ford y General Motors con el régimen nazi se remonta a los años 20 y 30, cuando ambas compañías estadounidenses competían por acceder al mercado alemán. Hitler era admirador de las técnicas de producción en masa de los estadounidenses y lector de los escritos antisemitas de Henry Ford. En 1933, Hitler confesó a un periodista que consideraba a Ford como su inspiración. En aquellos años, Ford se hizo de su filial alemana Ford Werk, y justo antes de que inicie la guerra, General Motors había adquirido la marca alemana Opel, pasando a ser una filial importante en Europa. Durante la guerra, Ford Werk se convirtió en un proveedor importante de vehículos para las Fuerzas Armadas alemanas, incluidos camiones, tanques y otros vehículos militares. Se estima que alrededor del 70% de la producción de camiones en servicio en el ejército alemán, en 1939, eran de fabricación Ford.
Además de su participación en la producción militar, Ford Werke también se benefició económicamente de la explotación de trabajadores forzados, incluidos prisioneros de guerra y civiles de países ocupados por Alemania. Después de la guerra, Ford fue objeto de críticas y demandas legales por su papel en el apoyo al régimen nazi. Aunque la compañía negó haber tenido conocimiento de las atrocidades cometidas por el régimen, documentos desclasificados posteriormente revelaron que la gerencia de Ford Werke estaba al tanto de las condiciones inhumanas en las fábricas y de la utilización de trabajadores forzados. Por su parte, la filial Opel también fabricó vehículos insignes para la motorización del ejército germano, el polivalente camión Opel Blitz, que sirvió de principio a fin en el teatro europeo y norteafricano. Fue un vehículo muy avanzado para su época gracias a su tracción a las 4 ruedas. También corrió a cargo de la empresa germano-estadounidense la fabricación del bombardero Junker 88, diseñado por el homónimo Junker, y que ha pasado a la historia como uno de los aviones más reconocibles de la Segunda Guerra Mundial. Hasta 15.000 unidades de este bombardero fabricó la empresa Opel, antes de que sus fábricas quedasen arrasadas por los bombardeos aliados y el saqueo soviético posterior a la guerra. Según el investigador Bradford Snell, quien indagó durante 20 años la historia de GM, la compañía fue más importante para la maquinaria de guerra nazi que los mismos bancos de Suiza, también implicados en nexos con el régimen. Documentos descubiertos en archivos alemanes y estadounidenses revelaron que en algunos casos, gerentes de Ford y GM estuvieron de acuerdo en convertir sus plantas alemanas en fábricas militares, mientras resistían los pedidos de aumentar la producción militar en Estados Unidos. A pesar de que algunas acusaciones contra Ford y General Motors salieron a la luz en 1974 durante audiencias en el Congreso sobre prácticas monopólicas, ambas empresas lograron minimizar sus conexiones con la Alemania nazi. Sin embargo, rechazaron los pedidos para tener acceso a sus archivos de tiempos de guerra. Cuando los soldados estadounidenses invadieron Europa en 1944, utilizando equipo de Jeep y otras marcas norteamericanas, descubrieron que el enemigo también utilizaba camiones fabricados por Ford y General Motors. Incluso volaban aviones Opel. Además, al liberar las plantas de Ford en Colonia y Berlín, encontraron trabajadores extranjeros recluidos y documentos de la compañía, en donde había elogios hacia el mismísimo Führer. Cuando culminó la guerra, las mismas empresas que apoyaron el régimen nazi intentaron convencer a los países vencedores sobre el rol fundamental que tenían en la reconstrucción alemana. Los aliados no solamente borraron el pasado oscuro de estas corporaciones, sino que también reconstruyeron y pusieron en funcionamiento de nuevo las fábricas. A pesar de la amnesia de varios países, los propios damnificados por el trabajo esclavo lucharon para que aquella tragedia colectiva no quede impune y activaron recursos judiciales contra las empresas que estuvieron vinculadas al Tercer Reich. Algunas de las que no querían ver perjudicada su imagen comenzaron a indemnizar a las víctimas, mientras que otras se desmarcaron de su pasado. Ante la presión internacional, Alemania creó en 1999 un fondo compensatorio para las víctimas. Por lo tanto, muchas empresas como Allianz, Bayer, BMW, Daimler Chrysler, Deutsche Bank, Friedrich Krupp, Siemens, Volkswagen y el Dresdner Bank tuvieron la obligación de indemnizar a sobrevivientes. Sin embargo, esto ocurrió solamente con los afectados de nacionalidad alemana. Los damnificados del este europeo y sus descendencias apenas han visto ese dinero. Y si el dinero como reparación civil fue escaso, lo ha sido aún más las disculpas realizadas de forma pública. En este pequeño recuento se citaron a algunas de las empresas y familias más conocidas. Sin embargo, también reseñamos por separado y en profundidad el caso de una de las más poderosas en Europa, los Quandt y BMW, que puedes visualizar en el enlace de la parte superior. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de las empresas que apoyaron y se beneficiaron del régimen nazi, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros importantes personajes de la historia, desde una perspectiva empresarial.